En el centro exacto de la ciudad de Bucaramanga, en Colombia, hay una inmensa estatua de bronce. Y es curioso porque miles de personas la ignoran por completo cada día. Sí, totalmente. Es el típico paisaje urbano, ¿verdad? Exacto. Imaginemos la escena. Oficinistas llegando tarde al trabajo, vendedores ambulantes ofreciendo café, estudiantes que cruzan el Parque García Rovira mirando el móvil. Y todos pasan de largo. Todos. Pasan por delante del pedestal sin detenerse a pensar que ese pedazo de metal representa a un presidente. Un hombre que sacrificó su vida y que, bueno, acabó frente a un pelotón de fusilamiento a los 36 años. Es que 36 años es poquísimo. Madre mía, es que era jovencísimo. Por eso, en la inversión profunda de hoy, la misión es desempolvar a José Custodio Cayetano García Rovira. Vale, vamos a desgranar esto y a revelar al hombre de carne y hueso que hay detrás de la estatua. Me parece un enfoque necesario. Sí. Para este análisis contamos con un material increíble. Es una crónica histórica escrita por Ángela Corredor y Hernán Darío Castillo Quintero, que además lleva un prólogo de Omar Lengerque Pérez. Y lo fascinante aquí es que, bueno, no estamos ante una simple biografía aburrida. Que va, para nada. Es una lección brutal sobre cómo se construyen las naciones desde las cenizas. Nos muestra cómo un estudiante brillante termina liderando ejércitos y, sobre todo, el enorme coste humano que esto conlleva. Claro, porque para entender cómo alguien llega a sacrificar su vida por un país que apenas estaba naciendo, primero tenemos que entender cómo se forjó su mente. Efectivamente, hay que ir a la raíz. Pues el texto nos lleva al 2 de marzo de 1780. En una casona cerca de lo que hoy es la Plaza Mayor de Bucaramanga, nace el primogénito de la familia García Rovira. Un entorno muy distinto al actual. Claro. Muchísimo. Fíjate en los nombres, que estaban elegidos con lupa. Le ponen José porque nació en marzo, Custodio por el ángel de la guarda de su madre y Cayetano porque era el santo del pan y el trabajo. Una tradición muy arraigada. Sí, pero, a ver, lo que a mí me deja de piedra de sus primeros años no es el nombre, sino cómo estudiaba. Tuvo una educación inicial con un fraile muy estricto, Felipe Munar, en una casa de tapia pajiza. Y no tenían papel. Claro, el papel era un artículo de lujo extremo en esa zona. Totalmente inalcanzable. Los autores relatan cómo los niños practicaban caligrafía escribiendo en la arena con unas cañas. O sea, literalmente borrón y cuenta nueva cada vez. Tal cual. Y cuando ya pasaban a algo más avanzado, usaban tinta de carbón, pero sobre hojas de plátano. Es que es alucinante si lo piensas. Yo me imagino las hojas de plátano y la arena como, no sé, las tablets rudimentarias de la época colonial. Es que me asombra que alguien pudiera llegar a ser doctor empezando con recursos tan escasos. Bueno, pero ahí hay que hacer un matiz importante. Es verdad que los recursos físicos eran escasos, pero la educación superior era otra historia. Ah, claro, el santo a la universidad. Exacto. El texto detalla cómo en 1796 consigue la prestigiosísima beca Bartolina. Para el Colegio Mayor de San Bartolomé en Santa Fe. Eso es. Y la consigue con la ayuda del párroco Juan Eloy Valenzuela. Pero si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de lo exclusivista que era el sistema. Ya, no entraba cualquiera, ¿verdad? Ni de Roma. Para obtener esa beca, las familias tenían que demostrar un montón de requisitos brutales. Linaje, conducta intachable, pureza de sangre y una tradición cristiana inmaculada. Madre mía, un control social en toda regla. Totalmente. O sea, el hecho de que García Rovira superara ese filtro demuestra que pertenecía a una élite intelectual muy reducida. Claro, y vaya si aprovechó la oportunidad. Acumuló títulos como si no hubiera un mañana. Un expediente impecable. Bachiller en filosofía, en derecho civil, doctor en teología, estudió arte, música y remató con un doctorado en derecho. Una mente brillante, sin duda. Pero aquí es donde se pone realmente interesante la historia, y la verdad es que me genera una duda enorme. A ver, cuéntame. Tenemos a este erudito, ¿vale? Un hombre acomodado, metido en debates teológicos, tocando música, una persona con un perfil casi renacentista. Sí, muy de biblioteca y salón. Exacto. Y de repente llega 1810, el famoso grito de independencia del 20 de julio. El punto de inflexión. Eso es. Y este académico abandona todos sus privilegios. Se mete en política y para 1812 ya es gobernador de la provincia de El Socorro y está liderando tropas.
Un cambio radical. O sea, cómo alguien que pinta y debate sobre derecho civil se convierte de repente en comandante en medio de una guerra. ¿Cómo convence a los soldados para que le sigan? Pues mira, es una pregunta lógica desde nuestra perspectiva moderna. Pero las revoluciones de esa época no tenían ejércitos profesionales. Claro, no había academias militares como tal. Exacto. Entonces, cuando el imperio se tambalea, hay un vacío de poder brutal. ¿Y la gente a quién sigue? Pues a los que ya tienen autoridad intelectual y moral. A los doctores, digamos. Eso es. Los líderes intelectuales, los que pensaban el país, se vieron obligados a convertirse en líderes militares. Además, el contexto era de una complejidad política tremenda. Ya, porque no era solo luchar contra los españoles. ¿Qué va? Estaban profundamente divididos. El texto lo explica muy bien al mencionar que García Rovira se une al Partido Federalista. Bajo el mando de Camilo Torres. Efectivamente. Y luchaban contra los centralistas, liderados por Antonio Nariño. O sea, una guerra civil dentro de la revolución. Total, era un debate sobre cómo organizar el nuevo Estado, pero a tiros. Madre mía. De hecho, los autores rescatan una carta de enero de 1814. Camilo Torres le escribe a García Rovira, oficializando su rango, y le dice algo así como: «Mi estimado amigo, tengo el gusto de verlo a usted ya de general». Es que pasaban de la toga al uniforme en cuestión de meses. Y esto nos lleva a una transición letal, porque ese ascenso militar intelectual lo catapulta a lo más alto. A la presidencia, ni más ni menos. Exacto. Forma parte del primer triunvirato en 1814 y luego es elegido presidente dictador en junio de 1816. Bueno, aclaremos que el término dictador aquí es en el sentido clásico, romano. Sí, claro, con poderes extraordinarios para salvar una república en crisis extrema. Una crisis absoluta, porque asume el poder en el peor momento posible. Totalmente, porque llega la batalla de Cachirí en febrero de 1816. Un desastre para las fuerzas patriotas. Una masacre. Se enfrentan al ejército realista de Sebastián de la Calzada, las tropas independentistas están exhaustas y bueno, el resultado es la derrota total. Y ahí es donde la crónica destaca un momento icónico. Sí, fíjate, en medio del caos, con la batalla perdida, García Rovira intenta frenar la desbandada y lanza ese grito famoso para animar a las tropas. El de firmes Cachirí. Ese mismo. Aunque, según cuenta la tradición oral, lo que realmente gritó fue «firmes, carajo». Mucho más humano y desesperado, la verdad. Bastante más creíble en ese contexto, sí. Pero bueno, la batalla se pierde. Y aquí empieza lo que a mí me parece una auténtica road movie apocalíptica. Es que es un éxodo brutal. Total. Huyen hacia el sur, por Neiva, con los restos del batallón Socorro. El mundo de García Rovira se está desmoronando, lo persiguen para ejecutarlo y llegan a una posada en el páramo de Guanacas, un sitio llamado El Tambo. Un lugar inhóspito, helado. Y allí se encuentran con otra familia que huye, la familia Piedrahíta Sanz. Y aquí ocurre lo inesperado. Totalmente. García Rovira conoce a María Josefa Florencia. Ella tenía 24 años, él 36, y deciden casarse el 16 de julio de 1816. En pleno páramo y en plena huida. Exacto. Sin festejos, con las tropas enemigas pisándoles los talones. O sea, están a punto de ser aniquilados y él se para a casarse. Es alucinante. Y esto plantea una pregunta importante sobre la naturaleza humana. A ver, dime. Cuando la aniquilación es inminente y la reconquista de Pablo Morillo no te deja escapatoria, la gente busca desesperadamente aferrarse a la normalidad. Aferrarse a la vida, básicamente. Eso es. Buscar amor, formalizar un vínculo. Es un acto de rebeldía íntima cuando todo tu proyecto político y vital se está hundiendo. ¡Wow! Es que visto así tiene muchísimo sentido. Es como un escudo emocional frente al desastre. Exactamente. Una chispa de esperanza. Pero claro, esa chispa duró muy poco, porque la persecución de Morillo era implacable. No dejaban títere con cabeza. Literalmente. Y una traición local sella el destino del presidente. Lo emboscan, lo capturan y de repente ese brillante intelectual acaba encadenado. Lo envían directo a Santa Fe. Eso es, a un juicio sumario donde, bueno, el resultado ya estaba escrito. Condenado a muerte. El famoso régimen del terror. Sí. Y llegamos a la mañana del 8 de agosto de 1816. La crónica describe una atmósfera en la ciudad que pone los pelos de punta. Un terror palpable. Claro. Imagínate la escena para los ciudadanos de Santa Fe. Todos en silencio. Y empieza la marcha hacia el patíbulo, hacia la huerta de Jaime,
que es la actual Plaza de los Mártires. Un antiguo terreno de frutales convertido en matadero. ¡Qué contraste! ¡Madre mía! Iba caminando junto a sus compañeros de infortunio el doctor José Gabriel Peña y el soldado Hermógenes Céspedes. Caminando hacia la ejecución. Pero aquí quiero hacer una pausa porque hay un detalle estético que me parece fundamental. Lo del traje, ¿verdad? Sí, García Rovira hace esa marcha final vistiendo un traje blanco de algodón, impecable, súper bien planchado. Lleva una pañoleta y un crucifijo. Va rezando en latín. O sea, manteniendo la dignidad hasta el último segundo. Es que usar esa vestimenta final, después de haber estado tirado en calabozos y huyendo por páramos embarrados, es un último acto de desafío espectacular frente a sus verdugos. Es una declaración de intenciones. Él sabía que el Imperio español usaba el terror de manera psicológica. Claro, querían humillarlos. Exacto. La brutalidad simbólica del régimen de Morillo era una táctica. Y no se contentaban con fusilarlos. No, luego venía lo peor. Efectivamente. Después de ser ejecutado por el pelotón, ordenaron colgar su cuerpo en la horca como advertencia. Fusilarlo y luego colgarlo. ¡Qué salvajada! Querían aplastar la moral independentista. Decirles a todos, mirad, vuestros líderes intelectuales acaban balanceándose de una soga. ¡Qué imagen tan terrible! Y, para colmo, su familia afligida tuvo que enterrar el cuerpo en secreto, sin honores, en el Paseo del Prado, que hoy es la calle 13. En la clandestinidad total. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos queda? Pues nos queda mucho más que una figura en un pedestal. Claro, los próceres de la independencia no nacieron siendo estatuas de bronce. Eran niños que escribían en la arena. Eran jóvenes intelectuales y fueron líderes que, aunque aterrorizados, mostraron una valentía increíble. Por eso Lengerke Pérez insiste en el prólogo en la necesidad de que los jóvenes conozcan sus raíces. Totalmente. Para formar ciudadanos con ética y compromiso real. Y si hacemos un repaso rápido de lo que hemos visto, es que es una vida de novela. Desde luego, de las hojas de plátano a los pasillos del San Bartolomé, del grito desesperado de Cachirí a un matrimonio fugaz en la nieve, y finalmente al patíbulo con un traje blanco impecable. Todo en 36 años. Pero esto me lleva a una reflexión final, si me permites. Adelante, claro. Si la vida entera, los amores, los miedos y el sacrificio absoluto de una persona tan brillante pueden terminar reducidos a una estatua de bronce que miles de personas ignoran al caminar cada día, Ya, es triste pensarlo. es que te hace preguntarte algo fundamental. ¿Cómo podemos asegurar que nuestras propias convicciones modernas y nuestras luchas actuales sobrevivan en la memoria colectiva? Uf, qué gran pregunta. Es que corremos el riesgo de que todo por lo que luchamos hoy se convierta mañana en un simple adorno urbano que nadie mira. Pues sí, es una reflexión que da muchísimo en lo que pensar, la verdad. Nos obliga a plantearnos qué dejamos atrás. Sin duda. Y bueno, con esa idea tan potente, llegamos al final de este análisis a fondo. Ha sido fascinante quitarle esa pátina de bronce a García Rovira y descubrir al ser humano. Ha sido un recorrido increíble. Totalmente. Animamos a la audiencia a que, la próxima vez que crucen un parque y vean una estatua antigua, la miren con otros ojos. Siempre hay una historia apasionante esperando ser descubierta. Exacto. Que no pasen de largo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Hasta la próxima. Ha sido un verdadero placer.